Saludos, estimados profesionales de la salud. Mi nombre es Rolando Israel Montoya López. Soy médico cirujano residente del segundo año de la especialidad en anestesiología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con sede en el Hospital Regional de Pucallpa. En esta ocasión he preparado una pequeña capacitación respecto al manejo avanzado de la vía aérea, específicamente en la secuencia rápida de intubación. La secuencia rápida de intubación es una técnica que se constituye de una serie secuencial de pasos, los cuales nos permiten asegurar la vía aérea a través de la colocación de un tubo orotraqueal en un breve periodo de tiempo, lo cual es muy importante en un escenario de un paciente crítico, de emergencias o en el contexto de la pandemia por COVID-19. En la Las indicaciones de esta técnica se dan precisamente en aquellos pacientes que se encuentran en estado crítico, en los cuales no se prevé una intubación difícil. Además, en los pacientes en los cuales se anticipa una evolución tórpida o un deterioro clínico de la función ventilatoria, es decir, aquellos pacientes que han perdido al menos 2 puntos en la escala de Glasgow, aquellos que se encuentran con Glasgow menor o igual a 9, en pacientes con parada cardiorrespiratoria y en pacientes en los cuales es necesario minimizar la generación de aerosoles, como es en el caso de aquellos pacientes con síndrome de distrés respiratorio asociado a la infección por COVID-19. Las contraindicaciones para la aplicación de esta técnica son bastante relativas, siendo las más importantes para mencionar una anticipación de la oxigenación de rescate difícil o imposible, así como aquellos pacientes que presentan hipoxemia profunda o acidosis metabólica y que no puedan tolerar periodos de apnea. Especial mención merecen en este apartado aquellos pacientes que se encuentran con shock séptico, en los cuales la utilización de un relajante o de un bloqueador neuromuscular podría alterar o deteriorar clínicamente el estado del paciente. Esta técnica, como ya mencionamos, consta de 7 pasos secuenciales, a los cuales como recurso mnemotécnico se les conoce como las 7P. Y estas son la preparación, la preoxigenación, la premedicación, la parálisis o inducción, el posicionamiento del paciente, la posición del tubo orotraqueal y la posintubación. En la etapa o en el paso de la preparación, que constituye la primera P, es importante hacer énfasis en que se debe hacer una evaluación lo más exacta posible de la dificultad de la intubación, es decir, una evaluación apropiada de la vía aérea, utilizando la mayor cantidad de predictores que nos permitan hacer una evaluación adecuada sin que esto signifique un detenimiento en el tiempo, es decir, sin que esto signifique necesariamente que nos tengamos que demorar en hacer la intubación. Además, en esta etapa de preparación se deben establecer los planes de respaldo por si es que falla la intubación. Además, se debe escoger o adecuar el espacio, el lugar que tenemos para realizar el procedimiento. Se debe realizar un monitoreo multiparámetro, la revisión de los equipos y dispositivos a utilizar, así como la selección idónea del tubo orotraqueal que vamos a utilizar, ¿no? Tanto el tubo como los dispositivos facilitadores de la intubación, como los estiletes o buggies, entre otros. La segunda P corresponde a la preoxigenación y este paso es muy importante porque es lo que nos permite aumentar la seguridad de la secuencia rápida de intubación, debido a que se da un reemplazo del nitrógeno por el oxígeno en las porciones del pulmón que corresponden a la reserva funcional pulmonar. Además, esto ocasiona un aumento del tiempo de apnea segura y se recomienda como un mínimo 3 minutos para la administración de oxígeno a la velocidad de flujo más alta que esté disponible. Idealmente serían 5 minutos, pero no menos de 3 minutos de administración de oxígeno.
Para la preoxigenación hay tres escenarios correspondientes al estado del paciente que debemos considerar. El primero de ellos es el paciente que tiene una ventilación espontánea inadecuada. Este paciente ventila, pero el volumen o la cantidad de oxígeno que llega a su cuerpo es insuficiente para satisfacer sus necesidades metabólicas. Por lo tanto, nosotros como personal de salud debemos apoyarle mediante un dispositivo bolsa, válvula, mascarilla, mayormente conocido como AMBU, ¿no? Eh, Debemos sincronizar el apoyo ventilatorio con este dispositivo con la respiración del paciente, ¿no? Es decir, que cuando el paciente inspira, nosotros debemos hacer la presión sobre el dispositivo para aumentar el volumen tidal que recibe el paciente, ¿no? Otro escenario es la ventilación espontánea adecuada y cooperativa. En este caso, pues al paciente nada más le bastará con colocarle una mascarilla con bolsa de reservorio sin reinhalación a flujos altos. Y el tercer escenario es una ventilación adecuada espontánea, pero no cooperativa, ¿no? Esto es en pacientes que no cooperan ni toleran los esfuerzos por preoxigenar, pacientes que posiblemente tengan algún deterioro cognitivo o que estén muy ansiosos. En este caso se recomienda utilizar una secuencia de intubación retardada, es decir, con sedación, para facilitar la preoxigenación del paciente. La tercera P corresponde al paso de la premedicación, cuyo objetivo es mitigar los efectos asociados a la intubación o a las enfermedades concomitantes, ¿no? Eh, Durante el procedimiento de la intubación hay ciertos fenómenos que se desencadenan, ¿no? Como es un aumento de la presión intracerebral, el broncoespasmo en aquellos pacientes con hiperreactividad bronquial, aumento de la descarga simpática con todos los efectos neurovegetativos que esto conlleva y la bradicardia, especialmente en los niños. Entonces, para tratar de evitar la aparición de estos eventos adversos que son eh, comunes a la intubación, se aboga por utilizar la lidocaína y el fentanilo. La lidocaína a dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso, con una dosis media de 1,5 miligramos, y fentanilo de 1 a 3 microgramos por kilogramo de peso. La, Continuando con la cuarta P, que ya sería los agentes de inducción y de parálisis, cabe mencionar que la secuencia rápida es inducción y luego parálisis, ¿no? Aunque pertenezcan a un mismo paso. Pero en el contexto de COVID-19 se puede hacer una secuencia de inducción inversa, lo que significa aplicar o administrar primero el bloqueador neuromuscular y posteriormente administrar los inductores. Esto se aboga para disminuir aún más el riesgo de la generación de aerosoles en un contexto de pandemia por COVID-19, ¿no? Sin embargo, lo normal para esta técnica es que primero se administran los inductores y estos inductores actúan rápidamente para proporcionar un profundo estado de inconsciencia y analgesia. De acuerdo al estado clínico del paciente es que nosotros vamos a decantarnos por el uso de uno u otro medicamento. Sin embargo, en nuestro medio, los que más se utilizan son el Propofol, sobre todo en pacientes que no presentan hipotensión o que no presentan estado de shock o que son más tolerantes a la vasodilatación potencial que este medicamento puede desencadenar. Otra alternativa es la ketamina, la cual se utiliza en pacientes que tienen algún grado de hipotensión y que son susceptibles de mejorar por medio de la actividad eh, simpático-mimética que tiene la ketamina, ¿no? Otras alternativas son el letomidato y el midazolam. Aunque se describe también el tiopental, este ya se encuentra en desuso y cada vez está menos disponible en nuestro medio. Para lograr la parálisis se utilizan bloqueadores neuromusculares
En nuestro medio, los dos que se utilizan porque tienen un periodo de acción más corto y que nos facilita la intubación son la succinilcolina y el rocuronio. La succinilcolina a una dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo, que nos da un tiempo de acción de 60 segundos, y el rocuronio a 1,2 miligramos por kilogramo, que tiene un tiempo de acción que va de los 60 hasta los 90 segundos. Sin embargo, en la mayor parte de la población, a dosis de 1,2 miligramos, en 60 segundos ya se logra una relajación adecuada e idónea para la intubación. La quinta P corresponde al posicionamiento del paciente y mediante este paso se pretende obtener una óptima laringoscopía, es decir, una visualización correcta del anillo epiglótico, especialmente de las cuerdas vocales, debido a que por estas estructuras es que vamos a introducir posteriormente el tubo orotraqueal. Idealmente se trata de alinear los tres ejes de la vía aérea, los cuales son el eje oral, el eje laringio y el eje faringio. Esto es realmente muy difícil que se dé en la práctica clínica. Sin embargo, debemos buscarlo siempre en la medida de lo posible, haciendo uso de almohadillas, ¿no? O posicionando al paciente en cierto grado de inclinación, lo cual nos puede facilitar ver las estructuras anteriormente mencionadas. Además, se pueden hacer maniobras para una manipulación laringea externa, como la maniobra de Selig y la maniobra de Barb, ayudado pues por una segunda persona, ¿no? La vigilancia constante de intervenciones necesarias, como es la aspiración de secreciones, es muy importante, debido a que, como se ha mencionado anteriormente, en un paciente crítico, en el contexto de una atención prehospitalaria, es muy probable que la cavidad oral contenga secreciones y que éstas deben ser aspiradas previamente al intento de intubación. La sexta P corresponde al posicionamiento del tubo orotraqueal. Para esto, lo principal y lo primero es evaluar la relajación neuromuscular por el tono del músculo macetero, es decir, evaluamos la laxitud de la mandíbula y verificamos que no haya resistencia a la apertura de la boca. Posteriormente, pasamos el tubo orotraqueal a través de las cuerdas vocales y en el contexto de COVID-19, como se puede apreciar en la imagen superior derecha, se aboga por hacer un clampaje del tubo orotraqueal previo a la confirmación de la posición adecuada del tubo orotraqueal por la capnografía, ¿no? Es muy importante recalcar esto debido a que en la COVID-19 se pretende que haya la menor cantidad de secreciones, o mejor dicho, de generación de aerosoles posible. Y el clampaje del tubo nos facilita precisamente eso, ¿no? Que haya muchas menos cantidad de secreciones, de aerosoles. La séptima P corresponde a la postintubación y en esta se realiza la fijación del tubo orotraqueal, el mismo que se conecta a un ventilador mecánico o a un dispositivo de máscara válvula bolsa. Se debe realizar un monitoreo multiparámetro, especialmente cardiovascular, poniendo atención especial a la hipotensión y a la bradicardia, y se debe iniciar la pseudoanalgesia, porque el paciente es muy probable que pasados los 15 minutos de la inducción, comience a presentar algún tipo de resistencia al dispositivo orotraqueal, lo cual podría potencialmente ocasionarnos otras alteraciones o complicaciones, como sería un broncoespasmo o un laringoespasmo. Bien, si bien la secuencia rápida de intubación es una técnica que se utiliza con una menor frecuencia a la secuencia estándar o normal, es una técnica muy útil para el manejo avanzado de la vía aérea en pacientes críticos y sobre todo en escenarios de emergencia y en el contexto de la pandemia por COVID-19. La técnica se realiza a través de 7 pasos secuenciales que nos permiten realizar la intubación traqueal, siendo esta, es decir, la intubación, el gol estándar para el manejo de la vía aérea.
Y es importante que esta técnica sea conocida en las áreas críticas hospitalarias, así como en los servicios de atención prehospitalaria, para tener un beneficio en los pacientes, ¿no? Para no retardar la intubación orotraqueal siempre que ésta sea indicada y haya un menor deterioro clínico de los pacientes. Muchísimas gracias a todos por su atención. En esta ocasión ha sido todo. Con esto concluimos. Muchas gracias.